Romanos 12:2. Sí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora la otra versión, amados. ¿No la tienen? Ok. Dice así en esta versión: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Recordemos que nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo agradándolo a Él, no agradándonos a nosotros, porque si nos agradamos a nosotros, podemos darnos cuenta que hacemos cada cosa, ¿verdad? Sin pensar si Dios lo aprueba o no. Entonces, no tenemos que vivir conforme el modelo del mundo, porque recordemos por un momento en nuestra vida vieja cuál era nuestro comportamiento, cuáles eran nuestras actitudes, cuáles eran nuestras palabras, nuestra manera de pensar. Entonces el Señor lo que nos pide es que nos alejemos de esa forma de vida, que nos separemos de todo lo que nos contamina. Porque nosotros decimos, somos nuevas criaturas, vivimos una vida en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que los dones y todo lo que nosotros podemos experimentar en el Señor. Pero seguimos sintiendo cosas que no es agradable al Señor. Seguimos pensando cosas. Quiere decir que en nuestros pensamientos y nuestras emociones no ha habido una limpieza, no ha habido una purificación como la que el Señor nos está pidiendo. El viernes pasado también leímos, esa sí leamos la Vero, 2 Corintios 7:1, la segunda parte. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces vemos que dice que nos limpiemos de toda contaminación. Y nosotros, ok, gracias. Nos hemos contaminado por lo que hemos oído. Nos hemos contaminado por lo que hemos visto. Y nos contaminamos por lo que hablamos. O sea que en nosotros hay muchas cosas que perturban nuestra relación con el Señor, porque tal vez no nos ha pasado directamente algo con alguien, pero por lo que una persona nos cuenta, eso nos contamina y comenzamos a sentir de esa manera adversa que siente quien nos contó. Entonces, mire cómo somos, hermanos, muy influenciables, demasiado influenciables. Ojalá si fuera para lo bueno, sino que eso sucede solo para lo malo, ¿verdad? Entonces, si fuera para lo bueno, qué hermoso sería. Juntémonos y crezcamos, estudiemos, santifiquémonos, consagrémonos todo. Eso sería lindo. Que por lo que alguien tenga o quiera o diga o anuncie o proponga, nosotros hagamos las cosas así, bien. El asunto está que nadie nos dice, imítenme. Nadie nos dice, hagan las cosas como yo, sino que nosotros somos bien fáciles para imitar. Somos bien fáciles para repetir, para tener la misma actitud equivocada, errada, pecadora de otra persona, ¿verdad? Entonces, en vez de copiar o imitar las cosas hermosas, imitamos lo malo, así como los niños, hermano. Mire, un niño está con otros amiguitos, vecinitos, hermanitos, y un niño grande dice una palabra fuera de tono, el pequeñito, aunque sea balbuceando, lo dice, hermano. Entonces, por eso es que a veces el Señor nos compara con niños, que no podemos recibir el alimento sólido, sino que siempre mira la necesidad de que nosotros estemos tomando tomando leche.
Imaginen nosotros con esta edad, bueno, ustedes están más jóvenes, pero con un gran pepón así, hermano, chupando un pepe, porque no podemos comer carne, no podemos comer el alimento sólido. Entonces, así es en lo espiritual, así como se refleja en lo físico. Debemos nosotros ser cristianos consagrados, o sea, apartados. Gente que se sale del montón, del que, ¿se acuerdan cuando el pueblo iba saliendo de Egipto, que se les añadió mucha gente? Y en la Biblia dice que eran chusma. Sí. Chusma dice. Y me acordé de, ¿quién es el que decía así? En el Chavo, sí. Entonces, vemos que el populacho en sí no busca agradar al Señor. Entonces, nosotros debemos ser como cuando usted estaba en la escuela o el colegio. Yo no sé si usted se acuerda, yo todavía me acuerdo, pero que tratábamos nosotros de juntarnos con compañeras que estudiaban más que uno, si fuera posible. O yo me juntaba con 2, éramos 3, y la competencia era a quien sacaba mejor nota. Eso era bonito. No era rivalidad, no era competir por, ¿cómo se llama? Por maldad, sino que era que nos propusiéramos hacer algo mucho mejor, sin saber cómo estaba la otra persona, ¿verdad? Porque uno no sabía cómo estudiaban en su casa de noche y todo. Pero el propósito era que nosotros sacáramos mejor nota. Y entonces aquí tal vez no tenemos una calificación terrenal, pero sí deberíamos de ser aprobados por el Señor. ¿Verdad? Qué bonito es que no nos califique aquí nadie, sino que sea el Señor el que nos apruebe. Que estemos delante de Él haciendo como Él quiere, como a Él le agrada, y que esa sea nuestra prioridad. Cuando nosotros tenemos problemas, conflictos, dilemas, fallas, eso, hermanos, sí es cierto que uno se siente mal, pero aquí, al hacer esto, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos ayuda, que necesitamos buscar más del Señor o pedir consejo a un hermano: ayúdame, ora por mí, mira que tengo este problema, o buscar a los ancianos, ¿verdad? Para que nos puedan apoyar y orar. Y algunas veces ustedes saben que las cosas llegan más allá y se necesita pues de una ayuda espiritual más intensa. Aquí estoy haciendo como un breve repaso de lo del viernes pasado. Nuestra alma debe ser quebrantada. Pues de lo contrario, hermanos, si nuestra alma se mantiene altiva, orgullosa, soberbia, como antes, difícilmente nosotros podemos servir en la obra del Señor de una manera espiritual. Porque nadie de nosotros podemos señalar, ni tenemos un aparatito para andar poniéndole a nadie si está espiritual o carnal. Pero uno sabe, cuando uno viene a la iglesia, hermanos, uno sabe en la condición que viene. Si tuvo un disgusto, si estuvo por teléfono hablando mal de alguien, y aún así nosotros no nos limpiamos para venir a servir. No nos arrepentimos, no le decimos: Señor, perdóname porque realmente yo estoy aquí y no te he pedido perdón por lo que hice ahora. Hablé mal, murmuré. Y ahorita estoy haciendo un servicio mecánicamente, estoy haciendo un servicio carnalmente. Me tocaba el turno.
Entonces, tiene que haber una demanda más fuerte para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la condición espiritual, emocional en la que estamos? Máxime cuando estamos ofreciendo un servicio al Señor. El Señor nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Ustedes saben que en el mundo nos podemos manchar de cualquier manera. Las manchas a veces no se notan físicamente ni en la ropa, pero en el alma, en el espíritu pueden haber manchas. Y esas son las que nosotros debemos estar conscientes, que debemos buscar la palabra del Señor para que la palabra, como agua, nos lave, nos limpie, nos purifique, para presentarnos al Señor como una ofrenda viva cuando venimos al templo. ¿Cuál es nuestra expectativa cuando venimos aquí a la iglesia? ¿Nos presentamos solo para escuchar y costumbre? No, hermanos, tenemos que venir a que el Señor nos hable, a esperar en el Señor, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes esperan algo. Yo creo que todos estamos en esa misma condición, de todas maneras, en distintas áreas, pero todos estamos deseando y esperando algo en el Señor, ¿verdad? Entonces, para que haya un crecimiento espiritual, somos nosotros los únicos que estorbamos al Señor. Estorbamos, atrasamos y le impedimos al Señor que haga la obra en nosotros, porque Él quiere limpiarnos, Él quiere hacer todo, hermanos. Si no lo ha hecho es porque nosotros no se lo hemos dejado, porque el Señor quiere un perfeccionamiento en la vida de cada uno de nosotros. Hay unos ejemplos en la Biblia, hay tantos ejemplos de una consagración y de un quebrantamiento, que es muy diferente. Que eso lo vemos en la Escritura, en los relatos, cuando se habla de los reyes, de Saúl y del rey David. Y entre los dos ellos hay una diferencia. Hay una diferencia. Ellos tuvieron algo en común, que Dios los nombró reyes. Pero el final de ellos no fue igual, no fue el mismo. Saúl fue desechado por el Señor por su desobediencia, no se sujetó, no hizo las cosas como el Señor le mandaba, no que como él quería. Era un rey que el Señor lo había llamado, que pidió a Samuel que lo ungiera, sin embargo le falló. Y no le falló una vez, le falló varias veces. Y David, sin embargo, de David nunca, jamás se apartó la misericordia de Dios de él. Nunca lo abandonó. A Saúl sí lo abandonó y lo rechazó, lo echó. Aunque vamos a ver un detalle que es bien importante de la diferencia entre estos dos reyes. La diferencia, si ustedes recuerdan la historia, es que Saúl, como el pueblo, quería rey. El Señor a su pueblo le tenía jueces, pero alrededor en los otros pueblos habían reyes. Y el pueblo, usted sabe cómo son de quedito, ¿verdad? Son tranquilos, el pueblo de Dios. Entonces, queremos rey, queremos rey. Entonces, ellos pedían un rey, no estaban aceptando la autoridad que el Señor ponía con ellos. Entonces, ellos no querían jueces, ellos querían rey. Entonces, dijo el Señor, les voy a dar un rey conforme el corazón de ellos. Y eligió a Saúl y le dijo a Samuel que lo ungiera como rey. Lo ungió como rey. Inmediatamente Saúl ocupó el trono y fue el rey de Israel. Pero la diferencia con David es que David, después de que el Señor había desechado a Saúl, David fue ungido, pero Saúl seguía en el reino. David ocupó
el reino, el trono, como 10 años después. Habiendo desechado a Saúl y habiendo ungido a David, David todavía no se sentó en el trono. Y ahí fue, aquí podemos ver la diferencia de lo que Dios hace, porque Dios quería preparar a David para reinar, o sea, para liderar. Entonces uno dice, bueno, pero si los dos fueron elegidos por Dios, los dos le dijo a Samuel que los ungiera, ¿por qué David no ocupó el trono inmediatamente? Porque Saúl sí. Ahí está la diferencia, porque Dios quiso preparar a David lo que no había hecho con Saúl. Entonces la preparación de David fue que comenzó un trato con él de humildad. Aunque él no era un hombre altivo ni orgulloso, pero para reinar o para liderar un pueblo de Dios, nadie puede tomar el liderazgo así nomás. Tiene que haber una preparación. Por eso es que hay como dos escuelas, como dos clases de líderes. Líderes que son conforme al orden de Saúl y líderes que son conforme al orden de David. Conforme al orden de Saúl es que lo agarran y lo sientan, ¿verdad? De un solo. Y conforme a David es que lo eligen y lo preparan. Entonces Dios tiene preparada como una escuela de aprendizaje, pero a esa escuela no todo el mundo quiere entrar. Mucho menos, hermanos, culminar, graduarse en esa escuela. Porque en la escuela de David le tratan el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la impaciencia, la desobediencia, las motivaciones equivocadas, el mal carácter, las presunciones, etcétera. O sea, todo aquello que lo eleva a uno, que lo hace sentirse más grande que otro, el que empieza a mirar por encima del hombro, eso tiene que derribarlo el Señor cuando Él ha puesto el ojo sobre alguien para ocuparlo en un propósito suyo. Por eso no es fácil la escuela de David, porque ahí se le bajan los humos, hermano. Ahí o obedece o no sirve para ese lugar. Entonces, por eso es muy importante ser aprobados por Dios en ese aspecto. Puede darse el caso, hermanos, de que nosotros sentimos o sabemos que hay un llamado, no solo para pastorear. Usted sabe que hay llamado para cuántas áreas en la iglesia, ¿verdad? Que uno puede servir. Que ha habido una profecía que me la dieron y yo no veo el cumplimiento. ¿Qué pasa? ¿No era de Dios? Y también puede uno estar sirviendo mucho tiempo en un lugar y no se avanza, no se pasa a otro. Yo se lo digo porque ha habido a veces que allá en Plutón me contaron de que bueno, ya tenemos tiempo en este lugar y ¿por qué no vamos a ser promovidos? Por eso mismo. Por eso mismo, ¿verdad? Porque es Dios quien nos promueve. Porque mira el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, aunque todo esto que nosotros mencionamos, puede que nos haya pasado, ¿verdad? De que ya nos profetizaron, que sabemos de un llamado, que estoy sirviendo hace años. Pero hermanos, cuando no ha pasado nada es porque todavía no estamos listos para liderar o para reinar en el caso de David. Uno puede considerarse listo, preparado, pero el Señor sabe porque Él mira nuestro interior. ¿Se acuerdan cuando fue a ungir a la casa del papá de David, de Isaí? Y
Samuel, al ver al primer hijo, alto, de buen tamaño, presencia, dijo él, este está bueno para rey. Pero el Señor le dijo, no, ese no es. Porque tú miras su exterior, yo miro el corazón, le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, y así desfilaron todos los hermanos de David. Y en ningún momento el Señor le dijo, este es. Pero todavía le dijo a Samuel, a Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí? Entonces le dijo, sí, sí. Imagínese usted que un papá no se acuerde que tiene un hijo en el campo cuidando las ovejas. O sea, no lo tenían ni presente, porque ¿qué va a creer usted? Que a él puede ser ungido, ¿verdad? Ni sus hermanos dijeron, tenemos un hermano menor y lo queremos mucho. Claro que no lo querían. Entonces, hasta que Samuel pidió y el Señor le dijo, mientras no venga él, no, ni se sienten a la mesa. Entonces, al nomás ver lo que venía David, el Señor le dijo, este es. Qué hermoso, hermanos. Que sea el Señor el que nos recomiende, ¿verdad? Que sea la aprobación que venga de parte de Dios para que diga, a él lo quiero en este lugar o en este puesto. Entonces, vemos ahí que nosotros, lo que leímos, Romanos 12:2, debemos tener nuevos pensamientos. Cuando venimos al Señor, hay como una renovación, debe haber una renovación de mente. Si no, ese es querer ascender un edificio con aceite y sin nada de dónde agarrarse, hermanos. Si no hay una renovación de mente o todavía no lo hemos logrado, hermanos, está dura la cosa. Tenemos que cambiarla, porque como el proceso de la mariposa, por eso se puso ahí, ¿verdad? El de la mariposa. Va un proceso. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ir cambiando, no porque yo lo diga, sino que se note. Que se note, que lo sientan los demás, aquellos donde más nos conocen, hermano. Que se sienta la transformación. Y hablamos también de los cristianos consagrados, que fue cuando leímos ahí en Corintios. Cuando uno se pregunta, si yo ya tengo tiempos en el Evangelio, yo hago tal cosa, yo puedo, lo hago mejor que otros, yo debería estar ahí. Todo eso puede estarse dando, hermanos. Pero si el Señor no nos ha mandado a ese lugar es porque todavía no estamos listos. Fíjese bien, que David fue ungido rey. Sin embargo, David al día siguiente estaba pastoreando las ovejas de su papá. O sea, él lo ungieron, pero no estaba listo para reinar. Aunque fue orden de Dios. Pero puede decir, bueno, pero si con Saúl así pasó, ¿ok? Pero con David no va a ser así, porque lo voy a preparar. Va a ser diferente a Saúl. A partir del día en que el Señor lo llamó y fue ungido, comenzó el Señor a tratar en la vida de David hasta formar en él la imagen de Dios. ¿Que se equivocó David? ¿Que falló David? ¿Que pecó David? Sí. Pero cada vez se arrepentía de corazón. Cada vez él reconocía su falta. Y cada vez clamaba más para que Dios no se alejara de él ni le quitara su Santo Espíritu. O sea, qué importancia es tener el Espíritu Santo en nosotros. O sea, ¿cómo podemos nosotros no apreciar la presencia de Dios en nosotros? Para que diga que yo tengo a Dios en mí, es que tengo al Espíritu Santo. Porque no hay otra manera que esté Dios en mí, ¿verdad? Más que el Espíritu Santo. Entonces,
David en ese momento comenzó el entrenamiento en humildad, regresando a las ovejas. Y fíjese que más adelante, ya ungido rey, cuidando las ovejas de su papá, Saúl lo manda a llamar. ¿Qué hubiera pensado usted si usted ya estaba ungido como rey? ¿Qué? Si Saúl ya fue desechado, yo soy el nuevo rey. Ajá, y Saúl me manda a llamar para que sea paje. ¿Entendieron bien? ¿Verdad? No dije de otra manera. Dice paje de armas, o sea, que era el que llevaba las armas cuando el rey iba de casa. Imagínese usted, de un sirviente, cuando ya era el rey ungido. Pero David no dijo, no, porque lo tengo que obedecer. Sí, yo ya soy el rey. Además, Saúl ya está desechado. Si David hubiera actuado de esa manera, no hubiera sido sentado en el trono. Porque altivo el Señor no lo quería. El Señor lo quería humilde y obediente, ¿verdad? Vamos a leer ahí 1 Samuel 16, 23. Que para esto es que ocupaban también a David. Cuando tocaba el arpa. ¿Se acuerda por qué? Primera de Samuel 16, 23. Dice la palabra, ya lo oí. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Imagínense, el espíritu malo era de parte de Dios, pero cuando venía sobre Saúl, se volvía violento, se llenaba de ira. Aunque David le servía a él, había momentos en que Saúl quería matarlo. Hubo un momento que David estaba por allá y aquel tenía una lanza en la mano y se la tiró, porque el objetivo de él era dejarlo clavado en la pared. Entonces se imagina cómo pasaba David. Pero lo bonito de esto es que David se sometió a Saúl como siervo. Y le sirvió en aquellos peores momentos de Saúl, cuando se llenaba de ira, cuando estaba atormentado por ese espíritu, que no ha de haber sido sabroso tenerlo enfrente, hermanos, que dijo que amaba a David, sin embargo en ese momento parecía que lo odiaba, porque quería exterminarlo. Entonces eso es lo que le provocaba el espíritu que llegaba a atormentarlo a él. Pero David, en obediencia y en humildad, servía a Saúl y esperaba. Servía y esperaba. O sea, no corrió. Ya fui ungido, ok, ¿dónde está el trono? Quítense, yo vengo a sentarme aquí. No. Él esperó el tiempo de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, hermanos. Esperar el tiempo de Dios. Nosotros queremos que el tiempo se haga y la forma a la nuestra. Porque quiero ya, desde ayer lo quiero. Y el Señor está esperando, está viendo nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar. O sea, para ser líder tenemos que colgar todo ese montón de cosas que traíamos de nuestra vida vieja. Porque tiene que haber humildad y tiene que haber obediencia, sujeción. Tenemos que servir. Mire, no es fácil, hermanos. Mire, aquí en lo que podemos ver es que, aunque ya tenía el nombramiento, ya tenía la unción de rey, tuvo que estar bajo las órdenes de Saúl, que ya había sido desechado. Y servirle con paciencia, con amor, con obediencia, con humildad. Si nosotros no estamos dispuestos a estar bajo
la dirección o el liderazgo de otra persona, no estamos listos para liderar. Eso es así. Si yo no acepto el liderazgo de alguien sobre mí, yo no estoy lista para liderar. O sea, no puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Tengo que tener obediencia, sujeción, paciencia, amor y muchas cosas. No lo vamos a leer, pero ahí mismo en Samuel, el 16-19, Saúl le mandó un mensaje al papá de David y fue cuando le dijo que lo llamaba y lo quería tener con él. Pero era porque ya se había dado cuenta, ¿verdad?, que con el arpa él podía encontrar como un descanso de ese espíritu que lo atormentaba. Y entonces dijo él, para no declarar la verdad, lo voy a nombrar paje, que me ande llevando las armas cuando yo voy de casa. Y entonces así, cuando el espíritu venga y me atormente, ahí nomás él está listo y con el arpa me ayuda. Entonces, vemos que aún sabiendo, hermanos, cuando Dios permite que nosotros estemos bajo el liderazgo de alguien, nunca seremos líderes haciendo cosas grandes para Dios hasta que aprendamos a servir primero con humildad y en obediencia. Esto es un trato para nosotros, hermanos. Esto es algo que debemos experimentar, porque Dios así tiene lineamientos en su palabra. Y si nosotros no estamos dispuestos a someternos, hay mucho trabajo que hacer todavía en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero tenemos que permitirle al Señor que Él trabaje en nosotros, porque ninguno de nosotros va a cambiar a nadie. Ninguno. Nosotros no tenemos el poder de hacerlo. Solo el Espíritu Santo es el que va a cambiar la forma de ser de las personas. Fíjense que el Señor permitió que David pasara por tantas cosas delicadas, tristes. Fue ignorado por sus hermanos y su papá cuando llegó Samuel a ungir. Cuando ya estaba en el reino con Saúl, hubo un momento que fue despreciado por el pueblo y el pueblo le daba fama. El pueblo sabía que David tenía habilidades y tenía dones. Sin embargo, hubo un momento en que le dieron la espalda y David tuvo que huir. Se fue a una cueva en el desierto porque Saúl lo quería matar y nadie lo defendió. Habiendo hecho cosas David, ¿verdad?, en beneficio de ellos. También vemos que David fue enseñado por el Señor para tratar con gente difíciles, con personas muy difíciles, con carácter de aquellos marca Acme, hermanos, que uno ya no sabe qué hacer, ya no haya palabras ni maneras, cómo tratar, cómo hablar. Entonces fue a la cueva, llegaron, dice, afligidos, endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, gente que había sido rechazada. Entonces, Dios entrenó a David para que ministrara a esta gente y la discipulara. Eso es lo que hace un líder. Aunque usted sabe que hay momentitos que uno dice, mejor digan aquí pasó, que aquí quedó, ¿verdad? Porque ya no hay a uno que hacer. Entonces, pero David fue entrenado en esa cueva y eran 400 hermanos los que llegaron donde él. Después de haber llegado amargados, como dice aquí, fueron los 400 valientes de David, porque aprendieron lo que David le enseñó, pero se dejaron enseñar, hermanos. Esa es la diferencia, se dejaron enseñar lo que David les estaba mostrando, porque Dios así lo permitió, Dios así quiso que David tuviera ese tiempo de enseñanza, administración y discipulando a toda esta gente, para que él pudiera ser un verdadero líder
para todo tipo de personas. Porque mire, liderar un pueblo donde todo está bien, hermano, no hay más, no hay nada, no hay problema, todo está bien. Pero cuando suenan los chicharrones, hermano, usted, ¡ja! Cuando truenan los chicharrones, usted dice, Dios santo, mejor no tengo muelas. Entonces, vemos que para todo el Señor nos prepara, pero eso es cuando hay un llamado y uno quiere responderle al Señor como Él desea, ¿verdad? No como nosotros queremos. En nuestra humanidad nunca vamos a querer hacer las cosas como Dios las quiere. Pero si yo me someto a la voluntad del Señor, entonces yo voy a echar fuera mi voluntad y voy a recibir la del Señor. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Qué es divertido? Tampoco es divertido. Se llora, hermanos. Hay momentos de lágrimas, pero el Señor da fuerzas. El Señor vuelve a dar el ánimo. Uno vuelve a levantarse y a retomar, y entonces ahí comenzamos otra vez a levantarnos. Entonces David aprendió a amarlos, así como le llegaron, endeudados, afligidos, amargados. David aprendió a amarlos, se interesó en ellos. Pero después de todo lo que había pasado, todavía no estaba listo para reinar. Le faltaban muchas cosas por aprender, aunque cada vez se iba acercando más a ese día, ¿verdad? Vamos a leer aquí, yo sé que usted ya lo ha leído, pero 1 Samuel 22:2, yo sé que ya todos lo sabemos, pero lo vamos a leer. Amén. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Se fija? Fue hecho jefe de ellos. Él no se puso como jefe. Él no dijo, ok, vinieron aquí, yo los recibí, los he preparado, yo los mando. ¿Verdad? Dios estaba actuando en medio de todos ellos. Entonces David perseveró por muchos momentos, muchos tiempos. Él tuvo aflicción, tuvo tristeza, tuvo dolor, tuvo éxitos, tuvo fracasos. Pero todo eso forma parte de un aprendizaje, hermanos. Todo eso forma parte de un entrenamiento que el Señor nos permite para cuando estemos en el propósito de Él o cuando estemos cumpliendo una tarea que el Señor nos manda, sepamos resolver, hermanos. Sepamos hacer como Él desea que le respondamos. Ahora, viendo a Saúl, eso es con respecto a David. Viendo a Saúl, el reinado de Saúl fue una clara diferencia de la forma como reinó David. En medio, porque tuvo hazañas, hubo guerras, hubo cosas que él venció, pero en medio de todo esto, tuvo unas deficiencias, hermanos, por el carácter de Saúl. El Saúl en cuanto estaba arriba, estaba abajo. En cuando se iba a un lado, se iba al otro. Y sobre todo la desobediencia. No tenía una convicción para obedecerle al Señor. Y ¿saben qué? ¿Se acuerda cuando el Señor le mandó una orden por medio de Samuel? Y le dijo de los amalecitas cómo iba a ser. Y no la cumplió como Dios se la mandó. La cumplió a su manera. Y a su manera fue desechado del reino, ¿verdad? Entonces vemos que aunque hoy hayamos sido desechados y sigamos en el trono o en el liderazgo, no quiere decir que el Señor no haya tomado ya una decisión. El Señor este tiempo se lo toma porque está preparando el que va a ocupar el lugar que nosotros vamos a dejar. ¿Se dan cuenta? El Señor se toma su tiempo para preparar a alguien conforme a su corazón, que ocupe el liderazgo, el reinado, el lugar que éste va a dejar. Y no es que pequé y no me pasó nada. Desobedecí y Dios no hizo nada.
¿Cuántas cosas he hecho? Y el Señor no me ha castigado. Hermanos, estamos llenando. Llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí nomás. Porque en ningún momento ve que nosotros nos arrepintamos. En ningún momento ve un cambio de actitud. Porque no tenemos que quedar bien con los hombres solamente. Está bien, entre nosotros nos llevamos bien, qué hermoso. Pero el asunto es cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué opina el Señor de mí y de cada uno de nosotros? Si nosotros hacemos un esfuerzo por hacer algo, pero no tenemos confianza en Dios, hermanos, ese siervo puede ser desaprobado. Porque podemos hacerlo en nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento humano, con la inteligencia que como seres humanos tenemos, pero no con la unción del Espíritu, no de una manera espiritual. Y hay cosas que las podemos tener y llegarlas a perder por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aunque ya lo tengamos, ya lo tengo agarrado. Pero si el Señor mira que yo no le respondí, lo puedo tener agarrado, pero un momentito desecha, así como hizo con Saúl. Liderar sin un corazón quebrantado nos conducirá finalmente a perder aún lo que tenemos. No podemos liderar con un corazón altivo. No podemos liderar con un corazón lleno de soberbia, lleno de odio, de rencor. Tenemos que buscar limpiarnos, hermanos. Tenemos que limpiar, purificarnos. No podemos liderar. Porque mire, hablar delante de una multitud de personas, un estadio lleno. Hermanos, si somos inteligentes, cualquiera dice algo. La cosa es hacerlo de una manera espiritual, que el Señor nos esté aprobando. Porque podemos recibir aplausos, pero el Señor puede que no nos haya aprobado. Entonces tenemos que tener un sumo cuidado con eso. Por eso es que en el caso de Saúl, el Espíritu de Dios terminó dejándolo, terminó apartándose de él. En la escuela de David, nosotros podemos aprender a llorar, porque nos quebrantamos, porque ya no somos duros, porque ya no tenemos aquella cara de nudo, hermanos. Porque aprendemos a esperar en Él, aprendemos a depender totalmente del Señor, a ser pacientes y mansos. ¿Verdad que todos necesitamos aprender a ser mansos? Usted es así, rápido se enciende como la mecha no como sin pólvora, no como sin mecha. ¿Verdad que rápido nos sacan de nuestras casillas? Entonces, hermano, tenemos que trabajar en esa área de nuestra vida. Porque rapidito estamos dando una opinión. Rapidito estamos sentenciando a alguien. Estamos haciendo comentarios y no se nos ocurre que el Señor todo lo que hablamos se lo está oyendo. Tal vez las otras personas no nos escuchan, pero Él sí. Él tiene control de todo, hermanos. No se le escapa nada. Entonces, ¿cómo queremos un liderazgo? ¿Verdad? También en la escuela de David aprendemos a pedir perdón, pero también a perdonar. Porque una cosa es, perdóname vos, y después, mentira. Hermano, engañamos a unas personas, pero a él no. Ese es Saúl. Pero en la escuela de David aprendemos a perdonar, pero también perdonamos de corazón.
Aprendemos a orar, cantar, alabar a Dios en medio de las tribulaciones. Óigame, por ejemplo, nos sucede algo triste, doloroso. No voy a ir a la iglesia. Ay, que iban, cantan alabanzas y eso es cuando uno está alegre. ¿Quién dice? Si las alabanzas son para el Señor. Mire, yo me acuerdo que fuimos a San Pedro por pasar unos días con la familia, estando allá en Plaza Gabriela. Nos fuimos miércoles, creo, miércoles. Solo llegué, como a las 2 horas de haber llegado, mi mamá murió. Y no estaba enferma. Nosotros no íbamos a verla por estar enferma. Al día siguiente fue el entierro. Y al día siguiente nos venimos. Porque el viernes yo tenía que predicar. Y yo no voy a predicar porque mi mamá se murió. Señor, no tiene culpa. ¿Cómo tuve en mente para estudiar? Solo Dios sabe. Pero yo el viernes, yo estaba predicando. Entonces, tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber separar las cosas que nos suceden. Y no quiere decir que yo no sentía a mi mamá. Si todavía el día de hoy me hace una gran falta. Y me encanta cuando sueño con ella. Pero hermanos, tenemos que aprender tantas cosas. Por eso es que David, aún teniendo el corazón conforme al corazón de Jehová, tuvo que aprender muchas cosas. No estaba preparado para reinar cuando lo escogieron. El Señor tuvo que prepararlo 10 años para que se sentara en el trono. Le hizo pasar muchas experiencias para que él pudiera capacitarse y saber gobernar en medio del pueblo todo el pueblo, como fueran, buenos, malos, caprichosos, enojados, rencillosos, como sea. Tenía que tener sabiduría para poder gobernar en medio de ese pueblo. Cuando uno entra a la escuela de David, a ese aprendizaje, uno aprende a vaciarse de sí mismo. Porque nosotros estamos llenos de cosas, hermanos. Cuando nosotros venimos del mundo, venimos con un cúmulo de cosas. Somos un volcán. Pero todo eso tenemos que irlo dejando. Tenemos que irnos vaciando. Tenemos que, como vasijas, quebrarnos para dejar salir todo aquello que se ha acumulado en el mundo. Y permitirle al Señor que haga cambios en nosotros. ¿Que lo necesitamos los cambios? Sí, hermanos, los necesitamos, pequeñitos y grandes. Necesitamos esos cambios que el Señor tiene que hacer en nosotros. Y ¿sabe qué? Dios quiere, desea, anhela trabajar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. El Señor quiere trabajar antes de enviarnos a realizar alguna tarea suya, para que rindamos buenas cuentas, hermanos. Quiere trabajar en nosotros antes de cumplir uno de sus propósitos, usándonos a nosotros como instrumento. Porque como estábamos y como algunas veces podemos seguir, no vamos a ser testimonio de Dios. Podemos hablar, podemos llevar la palabra, pero eso no se mantiene por mucho tiempo. Alguien nos va a ver algo alguna vez. ¿Y qué pasa? No dicen tal persona, vituperan el nombre de Cristo, porque ¿sabe qué? Dicen, y ese es cristiano. Ese es el asunto, hermanos, que no dicen la fulanita de tal o el fulano de tal. No, dicen cristiano, entonces están hablando de Cristo. Todas nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto deben estar bajo el dominio del Espíritu Santo, no bajo el yugo del mundo, ni de la carne o del pecado. Si nosotros accionamos, actuamos, pensamos, decimos, manifestamos cosas dominados por nuestras emociones carnales, hermanos, cada cosa que vamos a hacer va a dejar mucho que desear, hermano. No podríamos dar un ejemplo hermoso
de que Dios vive en nosotros. No podemos, por mucho que querramos hacer. Si una mente no se sujeta a Cristo, no se somete a Cristo, esa mente va a estar entenebrecida, o sea, va a haber tinieblas en ella. No va a estar pura, no va a estar limpia. Entonces, se vuelve altiva y orgullosa en sus propios razonamientos. Cuando la mente no se doblega al Señor, piensa como le da la gana y cree que siempre tiene la razón. Es que yo tengo la razón, es que esto, me dijeron esto, hicieron esto. Hermanos, el Señor no nos ha mandado a eso. Yo siempre me digo, yo no soy juez. A mí el Señor no me nombró juez de nadie. El único juez es Él, porque Él sí es justo. Nosotros podemos juzgar lo que nos hacen, pero ¿y lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos y a quién se lo hacemos? No importa, porque lo que recibimos es lo único que cuenta, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dicho? ¿De qué hemos participado, hermanos? Si nosotros queremos tomar la cruz de Cristo, pero no tenemos el deseo genuino de negarnos a nosotros mismos, no podemos tomar esa cruz. Porque en la cruz debemos morir. En la cruz tenemos que dejar todos nuestros pecados. En la cruz desaparezco yo y es Cristo quien vive en mí. Pero esa es una decisión, hermano. Esa es una convicción que debemos tener para poderlo hacer. De lo contrario a esto, hermano, solo queda una plática así sin gracias y que no merece ser recordada. La consagración debe ser una forma de vida. No solo debe ser un conocimiento, sí, es que hay que consagrarnos, es que esto y lo otro. No es aprendernos un concepto, un significado. Es una forma de vida. Como dice, no es logos, no solo son palabras, tiene que ser un rema, un vivir en nosotros. El consagrarnos, el apartarnos, el dedicarnos al Señor. Yo no les estoy pintando esto como un cuadro de qué fácil, no, es difícil. Pero yo digo, tenemos que empezar. Y qué bueno que este año que viene, si nosotros ya vamos con buenos propósitos para presentarnos delante del Señor y que Él nos ayude, ¿verdad? Así es que es una buena noche para poder decirle al Señor, después de oír la palabra, cuáles son sus anhelos, qué es lo que desea cambiar, qué es lo que quiere decirle al Señor que trabaje en usted, porque nadie mejor que nosotros nos conocemos. Ni nuestros hijos, ni nuestros esposos o esposas, hermanos, conocen tal y como verdaderamente somos. Porque los pensamientos y los sentimientos que nosotros tenemos, a veces nunca los hemos exteriorizado. Pero Dios sí sabe que lo tenemos. Este es un momento, hermanos, en el que nos podemos presentar delante del Señor. Para que usted le diga que está dispuesta o dispuesto a ser quebrantado, a permitir que sea el Espíritu Santo que haga esos cambios hermosos, grandes, necesarios, que nuestra alma debe ser moldeada conforme a la voluntad del Señor. Nosotros nos conocemos. A veces puede ser que no nos conozcamos porque no somos capaces de saber hasta dónde podemos llegar. Nosotros mismos nos podemos asustar de lo que somos capaces de hacer. Pero si esta noche usted está dispuesto a romper, a quebrantar y a humillar su voluntad para hacerla de Dios, es una buena decisión. Dígaselo al Señor, háblelo, porque en este caso no es de pensarlo, hermanos. Este momento
es de decírselo al Señor, pero háblelo con sus labios. Háblelo, dígale al Señor qué es lo que usted quiere cambiar de usted. Que usted quiere ser como David, no como Saúl. En el nombre de Jesús, Señor. Todo el pueblo que está aquí a tus pies, humillando su carne, Señor. Porque hay una necesidad permanente en nuestras vidas de entregarte todo aquello que no nos sirve, que lejos de eso nos ha ocasionado muchos problemas y ha habido una separación entre tú y nosotros. Yo quiero clavar en la cruz mis pecados. Quiero aborrecer para siempre mi manera de ser. Quiero entregarte, Señor, mi mal carácter. Quiero entregarte mi desobediencia, Señor. Pídale al Espíritu Santo que le dé nuevos sentimientos y nuevas emociones para poder seguir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Seremos entrenados en humildad y en servicio si tenemos un llamado. David sabía que Saúl había sido desechado. Él fue ungido como rey, pero se sometió como siervo y en humildad sirvió a Saúl en sus peores momentos. Lo sirvió en obediencia y así es como nosotros debemos hacerlo. Dios desea trabajar, hermanos, en nuestros corazones, nuestras mentes, en nuestra alma. Cada uno de nosotros somos libres de podernos someter, de poderle decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre. Límpiame, purifícame, Señor. Yo sé que tengo cuantas cosas por sanar, por cambiar, por liberar, por purificar, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero seguir viviendo como hasta ahora, Señor, siendo quien soy, sintiendo como siento, pensando como pienso. En el nombre de Jesús, estoy dispuesta, Señor, a que restaures mi vida, que restaures mi voluntad para hacer la tuya. Quiero serte fiel, Señor. Quiero renunciar al pecado. En el nombre de Jesús, no quiero pecar deliberadamente. No quiero ser yo quien fabrique el pecado. En el nombre poderoso de Cristo, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, yo estoy dispuesta, Señor. Me ofrezco, Señor, como barro en tus manos. Haz como tú quieras. Transfórmame, límpiame, lávame, Señor, purifícame. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. En tus manos yo no me voy a echar a perder. En el nombre de Jesús, quita de mí todo lo que no te gusta. Hazme nueva, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, bendito tu nombre, santo, santo, santo. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz donde mis pecados fueron clavados y donde tú entregaste tu vida, Señor, para darme vida a mí, Señor, para salvar mi alma. Gracias por tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les guarde, les bendiga.